Hasta ahora, el tema de la piratería, bueno, la parte de la distribución, que es a la que lo que yo realizo en el día a día, y aparte represento una empresa que probablemente sea uno de los mayores productores a nivel mundial, pues los últimos 15 años ha cambiado mucho. Pasamos de un modelo, no solamente en este país, en muchos, de los cuales la tele era simplemente la televisión que teníamos todos en el salón, y ahora la tele es una pantalla que tienes en muchos sitios y que se pueden ofrecer muchos tipos de servicios. La piratería, como antes decía uno de los colegas que ha estado en esta mesa, decía, bueno, empezó con la música y yo me acuerdo cuando empezaban esto, decían, no, al mundo de los contenidos audiovisuales nunca llegará. Error. Llegó como llegó a todas partes, como está la televisión y como está en todas partes. Involucrarnos tenemos que involucrar todos. Y todos me refiero, lo primero mirándonos al ombligo nosotros mismos, los mismos estudios al cual represento a través de Warner, que creo que no se ha hecho todo lo que se tenía que haber hecho por nuestro lado. En sus momentos, me acuerdo cuando empezó todo el desarrollo digital, se empezó a hablar de la copia digital y no se nos ocurrió otra idea que subir el precio del DVD al dar una copia digital. Cuando los márgenes deberían de ser, y de hecho lo son, mucho mayores, pues al final de cuentas se tendría que haber ido otro modelo, como antes decía uno de los ponentes. La realidad del mercado es que el mercado es completamente diferente y al final el consumidor es el que manda y nos tenemos que ir acostumbrando a eso. Hay dos modelos de negocio de la distribución que están claros y cada vez van a ser más convergentes. Lo que estaba diciendo hasta ahora María, lo que es el business to business, el business to consumer. En mi caso se me juntan las dos patas. En lo que es el modelo business to business, que es la relación que puedes tener con las teles, bien sean las teles en abierto, con las teles de pago, pues vamos a decir que el modelo, dentro de las turbulencias que ha habido hasta la fecha, pues ha estado funcionando. Luego, pues en un país que es como España, que tenemos límites extremos de lado a otro, pues pasamos de un modelo de televisiones donde teníamos 3 a tener tropecientas mil. Luego ha habido las fusiones o adquisiciones que pasaron los últimos años y hemos vuelto a un modelo en el cual creo que el mercado publicitario está dominado por dos grandes grupos que todos sabemos quiénes son. Por lo cual hemos pasado de un extremo al otro. Los modelos de business to consumer, pues los modelos de business to consumer sufren y van a seguir sufriendo mucho. La piratería sigue siendo muy importante y el problema es un problema también educacional. Yo con muchos amigos y gente joven que hablo y gente de nuestra edad dicen, bueno, si es que al final de cuentas en muchos casos tengo los contenidos y los tengo gratis. Y es un tema que no entienden, que es algo que, primero, que es ilegal. O sea, yo no conozco a nadie que vaya al Corte Inglés, se coja un iPhone y se lo lleve. O sea, pues esto pasa continuamente todos los días con todo tipo de contenidos. Y dicen, no, bueno, si es que ya habéis ganado bastante dinero. Es que hay gente que invierte muchísimo dinero para realizar este tipo de contenidos. Una serie en Estados Unidos de media puede valer de 3 a 5 millones de euros un episodio. Puede estar involucrando a más de 1000 personas. Una película, como antes comentaba con un colega, puede llegar a involucrar hasta 15.000 personas. Hay mucha gente que yo creo que no se da cuenta de eso y de los puestos de trabajo que hay detrás de esta industria. Desgraciadamente hemos visto en todas las industrias relacionadas con el DVD que se han cerrado la gran mayoría de las empresas que se dedicaban a la distribución de ello y continúa esa tónica. Y luego lo que es el canje del negocio que había en lo que era el físico a la parte digital, pues es muy complicado. Entre otras cosas porque la gente dice, si tengo un producto gratis de calidad, mientras alguien no me explique, yo no lo entienda el por qué eso es ilegal, lo voy a seguir haciendo y la gran mayoría de la gente lo sigue haciendo. Y lo tenemos, o sea, productos que tuvimos nosotros, como puede ser a través de Time Warner, Juego de Tronos, he leído hace poco ayer, 5 millones de descargas, Big Bang Theory y otras nuestras series estrellas, 2,5 millones de descargas, Arrow 1 millón y pico. Con eso tenemos un problema. Nosotros también tenemos que ser capaces de crear un modelo que el consumidor esté dispuesto a entenderlo y sobre todo también a pagarlo y que sea el valor que el mercado está queriendo pagar. También ha habido un problema, creo. Se ha tratado de establecer al final con todos los jugadores modelos en el cual el PVP al final es el mismo dentro de todos los países de la Comunidad Europea, cuando al final la renta por cápita de países es completamente diferente. ¿Por qué una película tiene que valer 4,99 como precio de referencia en España cuando la renta es muy diferente a la de otros países? O en Grecia, país que soy responsable también, o en Turquía, pues probablemente habría que darle una vuelta a esas cosas. Luego la gente se queja y dice, oye, es que una serie se lanza en Estados Unidos y la serie no está en España o en otros países hasta que pasa un tiempo.
Pues hay veces porque la verdad es que no es posible, porque hasta que coges el elemento de producción, lo doblas, porque este es un país en el que casi todo hasta la fecha se tiene que doblar, pues se tarda. ¿Qué pasa? Pues que hay gente que prefiere incluso a través de portales piratas coger y poderlo ver con gente que lo subtitula aquí en España de manera gratuita. Nosotros tenemos que ser capaces, y en eso estamos, de explicarle a nuestras propias empresas que los contenidos tienen que estar en un modelo de negocio y explotarse, que el consumidor lo pueda ver cuando quiera, que tenga la posibilidad de ver todos los episodios y que existan modelos de negocios en los cuales las ventanas no se vayan perdiendo y de repente haya lo que nosotros llamamos unos blackouts, que al final lo único que hace es perder al consumidor. Al final el modelo será un modelo convergente. Yo creo que iremos a un modelo híbrido en el cual la televisión lineal y la televisión bajo demanda funcionará. Yo hasta hace poco decía, bueno, yo soy de la televisión on demand, que una persona solamente tenga eso, lo veré con la gente joven. Yo hace poco estaba visitando a un amigo en Estados Unidos, en su casa ya no existe la televisión lineal, solamente tiene los players on demand. Pues eso va a acabar pasando. Luego también, evidentemente, tendremos que ver cómo de eso todos hacemos dinero, porque el problema es que hoy en día, por ejemplo, mucha de la televisión que hoy se graba a través de PVRs, y eso, como han dicho varios compañeros, el consumo de televisión es el máximo de la historia en este país y la gran mayoría del entorno en el que vivimos, no se mide. Si no se mide, al final la publicidad que se está poniendo ahí, pues no te la van a pagar. Y eso es un problema que tenemos que resolver entre todos. Como me dicen en mi empresa, siempre soy positivo y quiero ser positivo y pensar que este tema que tenemos con la piratería poco a poco lo iremos resolviendo. Para eso, sin ninguna duda, las leyes que al final tengamos tienen que ser leyes simples que se puedan entender todos, porque mira yo que me he leído las cosas 35 veces y el reglamento lo decías, esto no hay manera de aplicarlo. Y al final es lo que pasa, pues que tenemos una ley estupenda y maravillosa, pero no hay quien la aplique. Al final de cuentas también nosotros, aunque no sea lo normal, porque nosotros, como antes decía un compañero, no tienes que ir tú a decir, oiga, que es que tiene mi contenido en un portal y usted no tiene los derechos para hacer esto. Pero a día de hoy, si no te queda más remedio, nos tenemos que involucrar para que eso no pase y tratar de por lo menos un porcentaje de la gente que ve los contenidos a través de estos portales, llevarlos a este tipo de servicios que, gracias a Dios, en España ya empiezan a existir, porque nos cargamos los videoclubs probablemente entre todos antes de tiempo. Y no había una oferta legal, esa es la realidad. O sea, llegó un momento que es que no había una oferta legal o era muy limitada. Hoy en día esa oferta existe y poco a poco tenemos que ir a ese modelo llevándolo ahí a unos precios que creo que entre todos tenemos que pensar que los precios que tenemos hoy en día probablemente no sean los correctos. Gracias. Bueno, pues abrimos, como os decía antes, un turno de preguntas. También decirles que este seminario está filmado y estará en Universia, retransmitido, y que como hay poco tiempo también para preguntas, se contestarán a las preguntas en el blog de 5 días. ¿Preguntas del público? Buenos días, soy Víctor Renedo, científico, humanista, empresario, no convencional y formado a mí mismo. Propietario de varios registros de la propiedad intelectual en clase científica, uno de ellos en mi bolso en este momento. Resulta ser que decimos, bueno, vamos a crear, vamos a aportar. Mi caso es un modelo de desarrollo a nivel científico empresarial, ¿no? ¿Quién me protege? El marco europeo, pues Berna ha quedado bastante viejo ya, 100 y pico años ya, pues Berna no nos protege ni del chocolate. Bueno, la OMPI, pero coño, la OMPI está muy lejos. Pero resulta que, analizando un poco los contenidos, que esa es mi misión, espero que la de todos los oyentes, pues se queda uno diciendo, coño, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Y esto cómo se compagina? Es decir, que las ponencias, que por cierto, vaya mi felicitación a todos. Esto no se oye ahora. ¿Se oye o no? ¿No? ¿Verdad que no? Sí. Sí. Disculpe, sí. Discúlpeme. Que es verdad, es daros un 10 a todos por la brillantez del seminario o de la convención. No podía ser de otro modo, porque sois personas muy preparadas, pero el creador científico, ¿cuál es mi humilde papel o función? Se encuentra con una propiedad a nivel mundial que tiene que proteger porque el modelo de desarrollo es a nivel mundial y digo, ¿a qué puerta llamo? Y me encuentro pues indefenso, totalmente indefenso.
Conclusión. ¿Cómo la OMPI y los Estados miembros no entran en crear una normativa legislativa, regulatoria, que proteja por la noche, por la mañana, a los de propiedad científica, mi caso, literaria, su caso, los escritores de esta mañana tan majos, o la artística, pues los que cantan y bailan. Y venga, nada más. No sé si aceptar varias preguntas tal vez, y después... Buenos días, mi nombre es Irene Lanzaco de AEDE y mi pregunta para la mesa es ¿qué conducta esperarían ustedes de los anunciantes que están financiando a día de hoy las páginas donde se producen las descargas ilegales? Thank you. In English. I have a comment maybe for the whole panel. There is a big debate at European level for the moment, at the Commission level, where the Commission wants to encourage the platforms and the services to be global for Europe and be accessible everywhere so that the consumers in Europe have a kind of same service everywhere. From the perspective of the music industry, we rather see that the future of Europe is not in standardization, but rather to be closer to the needs of consumers in a different market, which means that you don't necessarily have the same service everywhere, but you have services that really meet the needs of consumers in each market in the local language, with local features, local advertisers, etc. But there seems to be a bit of a disconnect between the perception at EU level that Europe should be one unique big market, a bit like the US, and the perception of the, at least, content industries, and we believe, sort of services as well, that you better target the needs of consumers if you actually respond to their demands, which depend on cultural factor, social factor, economic factors, etc. So I'd be interested to have your views on this. Thank you. Una última pregunta y después pasamos... ¿No? Pues ya empezamos. Señor Arnedo, muy rápidamente. Se cumplieron el año pasado, el 12 de noviembre, 25 años desde la Ley de Propiedad Intelectual. Se ha creado el observatorio que hoy nos acoge, que es una magnífica iniciativa, pero claramente en estos 25 años el mundo ha cambiado, y no solo las fronteras, sino la tecnología también. Por tanto, a mí me da la sensación que no es ninguna provocación decir que la legislación en materia de propiedad industrial e intelectual está absolutamente obsoleta. Por tanto, hay que adecuarla. Las fronteras son distintas, la tecnología es distinta, pero hay que adecuarla siempre bajo el mismo principio, porque como un amigo que comentaba antes, que es de la Escuela de los Peripatéticos y habrá salido a fumar un cigarrillo, aunque él no fuma, que es Antonio María Ávila, me decía que cuando el Papa Juan XXIII salió al cargo, los dogmas tenía claro que no se podían cambiar, él y todos, pero en cambio las pastorales había que cambiarlas todas. Aquí pasa un poco lo mismo, y siempre haciendo que el equilibrio en el que se debe apoyar esta industria siga. Yo creo que aquí tenemos ejemplos muy buenos de cuando el equilibrio se produce, se desarrollan modelos de negocio que son freemium y se desarrollan y los contenidos viajan mejor. Y eso ha pasado ya en la música, ha pasado en el mundo audiovisual. Netflix tiene ya 29,7 millones de suscriptores en el mundo, Spotify tiene 32, de los cuales una parte significativa ya son de pago. Y en general ese va a ser el camino también de toda la propiedad, sea científica o sea literaria o la que fuere. Para que eso se produzca, los intervinientes no tienen que ser miopes. Y hoy en día hay una cierta miopía. Hace 5 años, en general, las empresas de telecomunicaciones favorecieron enormemente el acceso a contenidos gratuitos porque eso permitía cobrar por acceso a Internet. En ese momento las tarifas de acceso a Internet eran muy altas, había poca competencia. A medida que el mercado avanza, todo el mundo se da cuenta que los servicios de valor añadido son muy relevantes y todo hay que pagarlo. Hoy en día sucede con las empresas que venden publicidad digital, que hablan de los consumidores como usuarios, que es una palabra mucho más bonita. María lo decía y yo creo que el lenguaje en ese sentido nunca engaña. Yo
los usuarios, claro que interesan, pero interesan a la gente que se dedica a organizaciones sin ánimo de lucro. A los que estamos en el mundo empresarial lo que interesa son clientes, mayores o menores, microclientes o macroclientes. Cada uno que pasa en YouTube tiene una propensión determinada a ver unos ciertos anuncios y a dejar unos centimillos por cada anuncio dentro de esa cuenta. Eso yo lo entiendo perfectamente, y no es que lo entienda, lo comparto y me parece bien. Pero de la misma manera que eso me parece bien, me parece también bien que esa gente que ve contenidos que quizás han estado cargados ilegalmente, pues eso no suceda. Y a día de hoy no tenemos la colaboración de las grandes empresas que podrían ayudar. Como mucho, se puede agradecer la diligencia pasiva que tienen, pero no hay una proactividad para no tener contenidos cuyo origen no esté claro. Entonces, esa es una cuestión importantísima. Con respecto a la pregunta suya, creo que Europa nunca será Estados Unidos, y no por tamaño, que sí lo es, y no por renta por cápita, pero sí por una cuestión que en términos de contenidos es muy grande, que es las barreras lingüísticas. Y creo que las diferencias en renta per cápita en la Europa que vamos a ver en los próximos años van a hacer imposible que el paradigma más importante del capitalismo, que es la segmentación del mercado, no se produzca. A nadie se le escapa que en el Valle del Rin la renta per cápita va a ser en los próximos años mucho más alta que en el norte de Portugal o que en Grecia o que en España. Y pensar que los contenidos, valen igual en todas partes es simplemente pensar que las casas deben valer igual en todas partes y que los coches deben valer igual en todas partes, cosa que no se produce. Por tanto, yo creo en la agenda digital europea. Me parece que los contenidos son conocimiento y es fuente de progreso. Para que los contenidos sean reciclables y vayan produciendo futuro y sean perpetuables en el tiempo, creo que hay que cambiar la legislación, pero no es un flaco favor. O sea, si imponemos precios únicos en el norte y en el sur de Europa, lo que haremos es incrementar muchísimo la piratería en el sur de Europa. Y porque claramente tenemos que pensar que la renta per cápita es más alta en el norte de Europa y la legislación protege más, la legislación unida a la ética ciudadana protege mucho más en el norte de Europa. Lo cual no quiere decir que los creadores, todos, y los intermediarios en la creación, como somos nosotros, no debamos también estar de acuerdo en que las clases sociales desfavorecidas deben tener acceso a la información de otras formas, a través de bibliotecas, a través de lo que sea. Y en eso nosotros también estamos muy por la labor. Pero amigos de mi hijo o amigos míos que se han comprado un iPad, que tienen acceso de mucha banda ancha y que tienen de todo y que se descargan los contenidos piratas, eso no se puede tolerar, simplemente no es correcto. Perdón, me dejo también a los demás. Gracias. Sí, yo aprovecho para contestar a Jesús, que ha hecho una alusión clara. Sí que tenemos proactividad en muchas cosas, en concreto en la parte de YouTube y en España. Nosotros tenemos una herramienta que mencionaba antes muy colateralmente, que permite de forma proactiva y preventiva el que los contenidos no estén en YouTube. Es cierto que tiene que ser el creador quien la utilice, porque no somos capaces de saber quién tiene los derechos de algo, quién no lo tiene, porque los derechos cambian de ventanas, es imposible para nosotros saberlo. Lo que sí damos es herramientas y proactivamente trabajamos con los creadores de contenido para que controlen efectivamente el contenido. Y lo declaro aquí, que si cualquiera tiene problemas, no digo que no existan esos problemas, lo que digo es que proactivamente sí que tenemos vocación de atacarlos. Contestándole a ella sobre el tema que decía el tema de la publicidad en otras páginas, precisamente la filosofía de Google y de YouTube es no follow the user, pero follow the money. O sea, la manera de combatir la piratería no es combatir a quien está, al usuario, que en muchos casos no sabe realmente que está cometiendo un acto ilícito, como antes estaba comentando Ángel, sino realmente tratar de que no existan fuentes de financiación de esa piratería, evitar realmente que existan fórmulas para que puedan generar ingresos y que exista realmente algo organizado. Y ahí Google ha puesto en marcha muchísimas iniciativas precisamente para intentar combatir este tipo de iniciativas, porque muchas veces se producen sin que los anunciantes o los usuarios sean conscientes de que está produciendo ese acto. Entonces, no es fácil, pero realmente es una filosofía que nosotros compartimos. Y sobre la última respuesta, en español, ¿está bien? ¿Sí contestamos? Yo creo que sí que desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de desarrollo de negocio, es importante que Europa sea una unidad por una cuestión de volumen, porque cuando, sobre todo en el mundo digital, te planteas hacer un proyecto de negocio y te planteas hacerlo exclusivamente para España,
no salen los números. Es imposible, ni para España, ni para Portugal, ni para Grecia. A lo mejor Alemania o UK son dos excepciones, pero casi ni para Francia. O sea, a partir de ahí todos los demás países no tiene sentido. Entonces creo que una de las ventajas que podría tener Europa es tratar de abrir y a facilitar, sobre todo a players europeos, la entrada de forma global en un mercado europeo. ¿Qué problema hay? La barrera idiomática. Claramente no es tan fácil como en Estados Unidos porque todos comparten una cultura, comparten un idioma, pero sí que creo que es compatible que desde el punto de vista Unión Europea, desde el punto de vista más regulatorio, se facilite el concepto de Europa a la hora de plantear modelos empresariales, modelos de negocio, porque si no, no salen los números. Incluso que se facilite mucho más la exportación a otros sitios, a otros territorios que a día de hoy no se facilita. O sea, una empresa de Estados Unidos tiene más fácil hacer cosas fuera que una empresa europea hacer cosas en Estados Unidos. Creo que hay determinadas cosas que se tienen que plantear. Entonces, en ese terreno creo que sí es función de la Unión Europea hacerlo y creo que es función de los que se plantean el negocio el localizarlo y hacer que realmente sea atractiva la oferta para el usuario, porque el usuario es el centro vital y para mí esa es la clave absoluta de cualquier modelo de negocio que se plantee. No, como ya más o menos han contestado a todo, creo, y está todo muy claro, simplemente añadir una cosa. Yo creo que al final de cuentas todo el mundo que estamos en la industria, lo que tenemos que tratar es de remar en conjunto contra un enemigo común que tenemos, que es la piratería. Evidentemente todos podremos decir que en ciertas épocas, ciertos sectores, ciertas empresas no han colaborado, todo lo que se debe haber colaborado, porque, por razones que todos sabemos, pero las cosas están cambiando y al final tenemos un enemigo común que todos tenemos que combatir nosotros, cada uno desde nuestro sitio activamente, y luego, lo que he dicho al principio, tener leyes que se puedan aplicar, porque es que si no, lo llevamos claro. Y luego una cosa que nos tiene que dar claros a todos, la gente al final de cuentas, al que produce cualquier tipo de contenidos, o sea, bien escribir un libro, una obra de teatro, sea una película, una serie, lo hace evidentemente porque querrá ganar algo de dinero. Digo, si al final de cuentas ese modelo va a dejar de existir, lo que llegará un momento, lo que le gusta tanto a los piratas, sean series magníficas, películas magníficas o libros magníficos, dejarán de existir porque nadie tendrá el incentivo a hacerlo. Ya está. Podemos seguir. Yo creo que podemos hacer otra ronda, si queréis, de preguntas. Si no, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o tema? Buenos días, gracias por vuestras intervenciones. No, la cuestión era más o menos... ¿Se oye? Sí. La cuestión era más o menos cómo entendéis vosotros que hay que poner en conexión el mundo del negocio, por así decirlo, porque evidentemente el mundo del negocio necesita ser muy flexible, con la protección del autor, que en principio debe ser limitativa, y entendiendo que no a través de un tratado se solucionan las cuestiones y con la regulación local a veces se distorsiona el mercado. Gracias. Respecto a este tema hay una cosa que creo que todos tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta que hemos pasado a un mundo que queremos todos llamar la globalización, de que todo es un mundo internacional, pero hay una doble vertiente, que es que somos globales y locales al mismo tiempo. Entonces tú cuando representas una empresa, y esa es nuestra labor y en eso estamos haciéndolo, le tienes que tratar de que ellos entiendan que aunque estemos en un mundo global, o sea, localmente las cosas son muy diferentes de un sitio a otro. Entonces no todo tiene que ser igual. Entonces al final de cuentas, nosotros en muchos casos también los niveles de piratería que tenemos en España, pues al final no hemos estado haciendo todo lo que teníamos que hacer. Porque al final de cuentas siempre te quieren comparar, y yo eso lo vivo todos los días, con UK y con Alemania. Digo, que es que no somos iguales, que es que el modelo audiovisual que hay en Alemania o el que hay en UK, que son muy diferentes, por cierto, no tienen nada que ver con el modelo que hay en España. El otro día estaba viendo yo unas cifras y muy curioso. Yo el mercado del DVD, que es una cosa que dices, bueno, es un tema que al final que no es coyuntural, que está pasando, ha habido una traslación del modelo de negocio a lo que es el digital, pues sigue habiendo modelos de negocio bastante sanos en muchos países de Europa. En España es un desastre absoluto. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que también desde las unidades de negocio es reaccionar y tratar de hacer las cosas con un enfoque que pueda ser internacional, pero al mismo tiempo local. Y eso es lo que todos tenemos que tratar de darnos cuenta. Y evidentemente la legislación
pues tendrá que haber un marco local, un marco europeo y un marco superior, pero eso hasta la fecha no ha pasado. Bueno, si puedo añadir, a lo mejor ya bajando un poco, no sé exactamente por dónde iba tu pregunta, pero bajando, aterrizando un poco al autor, hablo de mi caso, ¿no? De mi negocio, hablando del autor en concreto, ¿no? La conexión entre los derechos del autor y cómo se le protege y el negocio, de verdad, creo que es más fácil de lo que parece. Es muy complicado cuando hablas a lo mejor a nivel de grandes empresas o cuando hablas a nivel del señor que está en su casa y sencillamente dice no quiero pagar por la música. Ahí a lo mejor se hace la cosa muy complicada. Pero cuando hablas, como pasa en mi día a día con autores, al final es relativamente fácil. Hay autores a los que, como también alguien ha comentado antes, y creo que esto pasa en todo, o sea, también pasa en el cine y desde luego en los libros, que de repente un autor te dice no, es que yo quiero que mi producto salga gratis. Pues eso está fenomenal, pero pues entonces no me necesitas a mí para nada. Vete y sácalo gratis. Yo hablo con gente que quiere ganar dinero con su trabajo legítimamente y viene a vernos a nosotros para ver cómo podemos hacer negocio juntos y cómo le podemos ayudar. Es así de sencillo. Entonces, el modelo BMG es un modelo nuevo de negocio que le da la propiedad al autor o al artista y de forma que tenemos que tomar decisiones de forma conjunta. Es decir, si de repente hay una oferta millonaria para utilizar una canción en un anuncio publicitario y el autor te dice, mira, gracias, pero estoy en contra de esta marca o tal, bueno, pues no lo haremos. Pero son cosas que hay que hablar de buen principio. Si a mí un autor me dice, mira, yo tengo unos determinados principios y no quiero trabajar con esta marca y esta marca, pues fenomenal, firmamos un contrato y a partir de ahí trabajamos. Si el autor resulta que no quiere trabajar nunca con ninguna marca, pues seguramente no soy yo el socio que tiene que buscar, porque precisamente a mí vienen a buscarme, a BMG vienen a buscarnos por la capacidad que tenemos de buscar socios, asociar música a marcas y generar dinero para todos. En el modelo nuevo de negocio, quien más debe ganar es el autor, de forma que es el primero interesado en que la obra tenga... Por eso digo, la conexión negocio con el derecho, digamos, moral del autor, a nivel uno a uno es mucho más fácil de hacer que cuando pensamos a nivel aquí macroeconómico y demás. ¿Qué ocurre? Que tiene que haber, como digo, un marco regulatorio que ampare, pero que no que ampare a las grandes compañías, que nos ampare a los dos, o que ampare un teórico derecho moral de un autor. El derecho moral del autor está muy bien, pero es que el autor al final también le preocupa su derecho económico y quiere ganar dinero y tiene todo el derecho del mundo. Vale. A mí me toca matizar una cosilla. Normalmente, efectivamente, los derechos de la propiedad intelectual son del autor, pero no siempre son del autor. Hay veces que los propietarios digamos, o los propietarios legítimos de esa propiedad intelectual son otras personas distintas a los autores. En nuestro caso, en los editores, los periódicos son obras colectivas que trascienden a los propios autores, que son los periodistas en ese caso, ¿no? Entonces yo creo que el marco regulatorio a quien debe de proteger, lógicamente, es siempre al propietario de esos derechos de propiedad intelectual. Unas veces el autor, como pueden ser